Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, Vatican News. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Gracias por estar con nosotros para vivir la celebración de la Eucaristía, el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo dedicado a la palabra de Dios. El Santo Padre, el Papa Francisco, celebra la Eucaristía, preside en la Basílica de San Pedro, también con la institución de ministros del lectorado y ministros catequistas. Escuchamos el canto de entrada y también los ministros en la procesión. Y aprovechamos para saludar a los medios de comunicación, radio, televisión e internet que nos acompañan en esta Eucaristía. Setelmón TV en España, también en España, Popular Televisión de Murcia, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio María en Panamá, El Salvador, Venezuela y República Dominicana, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Estados Unidos también, Radio Paz de Miami, Catholic Fit Network y Santa Teresita Radio. A los amigos de EWTN y ESNE Radio y Televisión. El lema de esta cuarta edición del Domingo de la Palabra es la cita bíblica de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio raggiunge... Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios llega a toda la humanidad hasta las periferias más lejanas. Como fuerza que crea,
bálsamo que consuela, óleo que sana y vigoriza la fe en el resucitado. Accogliendo questa parola di salvezza, facciamo verità dentro Al di aceptar esta palabra de salvación, hacemos verdad en nuestro interior y confesamos al Padre nuestra sordera y resistencia a escuchar y poner en práctica sus enseñanzas. Signore, pienezza di verità e di grazia. Cristo, fatto povero per arricchirci. Signore, venuto a radunare il tuo popolo santo. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria excelsis Deo, et in terra paz omnibus sole voluntatis.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà. Dios Todopoderoso y Eterno, guía nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu Hijo amado demos frutos generosos de buenas obras. E vi regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Desde la Basílica de San Pedro, la misa del tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra de Dios. Escuchemos la liturgia de la palabra. Reading from the book of Isaiah. In days past, the Lord humbled the land of Zebulun and the land of Lectura del libro de Isaías. But in days En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Nectalí, on the far pero side of luego Jordan, ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. has seen a great light. On those who live in the land of deep El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. made their joy increase. They rejoice in your presence. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Rejoiced at harvest, Se gozan en tu presencia como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín, for the yoke that has porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, the rod los quebraste como el día de ease Madián. as on the day of Midian. Il Signore mia luce, mia salvezza. El Señor es mi luz y mi salvación. Il Signore mia luce, mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Verbum Domini. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Nectalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. per mezzo del profeta Isaia, terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano. Tierra de Zabulón, tierra de Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. La luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lasciarono le reti Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. ed essi su Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del regno. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verbum Domini. El diácono lleva al evangeliario al trono, el mismo que fue utilizado durante el Concilio Vaticano II, utilizado este día, domingo de la Palabra de Dios. Si presentino i candidati al ministero dei lettori. Se presentan los candidatos al ministerio de electores. Monet, Here I am. Monet Tengonchang, Here I am. Romain Volombi Ebbia, Me voici.
Si presentino i candidati al Se presentan los candidatos al ministerio de catequista. Leona Asunción, Here I am. André Atokodigi, Me voici. Olga Carcur Castagnada, Aquí estoy. Alessia Evangelista, Eccomi. Virginia Franciosa, Eccomi. Vania Pirone, Eccomi. Norma Ramos. Here I am. Así inicia el rito de la institución de los lectores y catequistas con su presentación. Hay a continuación la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco. Gesù lascia la vita tranquilla e nascosta di Nazareth y se trasferisce Jesús abandona la vida tranquila y oculta de Nazaret y se traslada a Cafarnaún, di Galilea, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, lugar de paso, encrucijada de pueblos y culturas diferentes. l'urgenza che lo spinge è l'annunzio della parola di Dio. La urgencia que le impulsa es el anuncio de la palabra de Dios que hay que llevar a todos. Infatti nel Vangelo che il Signore invita a tutti En efecto, vemos en el Evangelio que el Señor invita a todos a la conversión y llama a los primeros discípulos para que transmitan también a los demás la luz de la palabra. cogliamo questo dinamismo che ci aiuta a vivere la domenica della parola. Captemos este dinamismo que nos ayuda a vivir el domingo de la palabra de Dios. La palabra es para todos. La palabra llama a la conversión. La palabra hace anunciadores. La parola è per tutti. La palabra es para todos. Il Vangelo ci presenta Gesù sempre in movimento, in cammino verso gli altri. El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento, en camino hacia los demás. En ninguna ocasión de su vida pública nos da la idea de que sea un maestro estático, un profesor sentado en una cátedra. Al contrario, lo vemos como un itinerante y peregrino, recorriendo pueblos y aldeas, encontrándose con rostros e historias. I suoi piedi sono quelli del messaggero che annuncia la buona notizia. Sus pies son los del mensajero que anuncia la buena nueva del amor de Dios. Delle genti sulla via del mare oltre il Giordano, dove En Galilea de los gentiles, en la ruta marítima más allá del Jordán, donde Jesús predica, había, señala el texto, un pueblo sumido en las tinieblas, extranjeros, paganos, mujeres y hombres de diversas regiones y culturas. ora anche essi possono vedere la luce. E così Ahora ellos también pueden ver la luz, y así Jesús ensancha las fronteras. La palabra de Dios que cura y levanta no está destinada solo a los justos de Israel, sino a todos, a todos. vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli amalati. Quiere llegar a los alejados, quiere curar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y oprimido. Gesù insomma sconfina per dirci che la misericordia Jesús, en definitiva, tiende la mano para decirnos que la misericordia de Dios es para todos. No olvidemos esto. di Dio è per La misericordia de Dios es para todos, la misericordia di Dio è per me. y también para mí. La misericordia de Dios es para mí. Podemos decir esto. Questo aspetto è fondamentale anche per noi. Ci ricorda che la parola è un dono. Este aspecto también es fundamental para nosotros. Nos recuerda que la palabra es un don dirigido a todos y que por tanto nunca podemos restringir su campo de acción, porque ella, más allá de todos nuestros cálculos, germina de manera espontánea, imprevista, imprevisible, en los modos y tiempos que el Espíritu conoce. E se la salvezza è destinata a tutti, anche ai più lontani e perduti, Y si la salvación está destinada a todos, incluso a los más alejados y perdidos, entonces el anuncio de la palabra debe convertirse en la principal urgencia de la comunidad eclesial, como lo fue para Jesús. Que no nos suceda que profesemos a un Dios de corazón ancho y seamos una iglesia de corazón estrecho. questa sarebbe, mi permetto dirle, una maledizione. Esto sería, me permito decir, una maldición. Pensare un Dio
profesar un Dios de corazón ancho y ser una iglesia de corazón estrecho. Da predicare la salvezza per tutti e rendere impraticabile la strada per accoglierla. Que prediquemos la salvación para todos y hagamos impracticable el camino para recibirla. Que no sepamos llamados a llevar el anuncio del reino y descuidemos la palabra, dispersándonos en tantas actividades secundarias. Veniamo da Gesù a mettere la parola al centro, a dar Aprendamos de Jesús a poner la palabra en el centro, a ensanchar nuestras fronteras y abrirnos a las personas, a generar experiencias de encuentro con el Señor, sabiendo que la palabra de Dios no se cristaliza en fórmulas abstractas y estáticas, ma la parola di Dio conosce una storia dinamica. sino que conoce una historia dinámica hecha de personas y acontecimientos, de palabras y acciones, de desarrollos y tensiones. Veniamo allora al secondo aspetto. La parola di Dio che è rivolta a tutti. Pensemos ahora al segundo aspecto. La palabra de Dios que se dirige a todos llama a la conversión. Jesús de hecho repite en su predicación: convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Esto significa que la cercanía de Dios no es neutra. Su presencia no deja las cosas como están. No defiende la vida tranquila. Al contrario, su palabra nos sacude, nos inquieta, nos provoca el cambio, a la conversión. Nos pone en crisis porque es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y la palabra de Dios discierne los sentimientos y los pensamientos del corazón. Sí, como una espada, la palabra penetra en la vida, haciéndonos discernir los sentimientos y pensamientos del corazón, es decir, haciéndonos ver cuál es la luz de la bondad a la que hay que dar cabida y donde en cambio se espesan las tinieblas de los vicios y pecados que hay que combatir. La palabra, cuando entra en nosotros, transforma nuestro corazón y nuestra mente, nos cambia, nos lleva a orientar nuestra vida hacia el Señor. Y aquí la invitación de Jesús: Dios se ha hecho cercano a ti, así que toma conciencia de su presencia, haz sitio a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida. También me gustaría decirlo así: pon tu vida bajo la palabra de Dios. Questa è la strada che ci indica la Chiesa. Así nos lo muestra la Iglesia. Todos nosotros, incluso los pastores de la Iglesia, estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, no bajo nuestros propios gustos, tendencias y preferencias, sino bajo la única palabra de Dios que nos moldea, nos convierte y nos pide que nos unamos en la única Iglesia de Cristo. Así pues, hermanos y hermanas, podemos preguntarnos: ¿dónde encuentra dirección mi vida? ¿De dónde saca su orientación? ¿De las muchas palabras que oigo? ¿O de la palabra de Dios que me guía y purifica? ¿Y cuáles son los aspectos de mí que requieren cambio y conversión? Finalmente, el tercer pasaje, la palabra de Dios que se dirige a todos y llama a la conversión, hace anunciadores. La palabra se dirige a todos, nos invita a la conversión, nos hace anunciadores. En efecto, hace Jesús, pasando a la orilla del mar de Galilea, llama a Simón y Andrés, dos hermanos pescadores. Les invita con su palabra a seguirle, diciéndoles que les hará pescadores de hombres. Ya no solo expertos en barcas, redes y peces, sino expertos en buscar a los demás. Y así como en la navegación y en la pesca habían aprendido a abandonar la orilla y a echar las redes mar adentro, del mismo modo se convertirán en apóstoles capaces de navegar por el mar abierto del mundo, de salir al encuentro de sus hermanos y de proclamar la alegría del Evangelio. Questo è il dinamismo della parola. Ci attira nella rete dell'amore del Padre. Este es el dinamismo de la palabra, nos atrae a la red del amor del Padre y nos convierte en apóstoles que sienten el deseo
irreprimible de subir a la barca del reino a todos los que encuentran. Y esto no es proselitismo, porque lo que llama es la palabra de Dios, no nuestra palabra. Por eso escuchemos también hoy la invitación a ser pescadores de hombres. Sintámonos llamados por el mismo Jesús a anunciar su palabra, a testimoniarla en las situaciones cotidianas, a vivirla en la justicia y la caridad. Llamada a darle carne, acariciando la carne de los que sufren. Esta es nuestra misión. Convertirnos en buscadores de los que están perdidos, de los oprimidos y desanimados, para llevarles no a nosotros mismos, sino el consuelo de la palabra. El anuncio impetuoso de Dios que transforma la vida. Para llevar la alegría de saber que Él es Padre y se dirige a cada uno. Llevar la belleza de decir, hermano, hermana, Dios se ha acercado a ti, escúchale en su palabra, encontrarás un don maravilloso. Fratelli e sorelle, vorrei concludere invitando a ringraziare semplicemente. Hermanos, hermanas, quisiera concluir diciendo simplemente gracias a quienes trabajan para que la palabra de Dios vuelva a estar en el centro, sea compartida y proclamada. Gracias a quien la estudia. Gracias a quienes la estudian y profundizan en su riqueza. Gracias a los agentes pastorales y a todos los cristianos comprometidos en la escucha y difusión de la palabra, especialmente a los lectores y catequistas. Hoy confiero el ministerio a algunos de ellos. Gracias a quienes han aceptado las numerosas invitaciones que les he hecho a llevar el Evangelio consigo a todas partes y leerlo cada día. Y por último, un agradecimiento especial a los diáconos y a los presbíteros. Gracias, queridos hermanos, por no dejar que al pueblo santo de Dios le falte el alimento de la palabra. Gracias por comprometerse a meditarla, vivirla y anunciarla. Gracias por su servicio y sus sacrificios. Que para todos sea consuelo y recompensa la dulce alegría de anunciar la palabra de salvación. Escuchamos la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, de este domingo de la palabra, recordándonos que la palabra es para todos, que la palabra se dirige a todos para llamarnos a la conversión y que este llamado nos hace, por supuesto, también anunciadores de la misma palabra. El Evangelio nos presenta a Jesús siempre en movimiento, en camino a los demás, decía el Papa Francisco, para recordarnos que la palabra es de todos, que quiere alcanzar a todas las personas, que quiere alcanzar a todos los hombres y mujeres. La palabra de Dios que cura, levanta, no está destinada solo a los justos, sino a todos. Quiere llegar a los alejados, quiere curar a los enfermos, quiere salvar a los pecadores, quiere reunir a las ovejas perdidas y levantar a los que tienen el corazón cansado y oprimido. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios nos llama a la conversión, a transformar nuestras vidas. Es la invitación de Jesús. Dios se ha hecho cercano a ti, ha dicho el Papa, así que toma conciencia de su presencia, haz sitio a su palabra y cambiarás la perspectiva de tu vida. Y finalmente, ha dicho el Papa, la palabra de Dios nos llama a la conversión.
A continuación, el rito de la institución de 3 lectores. Son 3 los ministros que reciben. Queridos hermanos, Dios nuestro Padre reveló y realizó su designio de salvación al mundo por medio de su Hijo, hecho hombre Jesucristo, quien después de anunciarnos todo lo que el Padre le había dado a conocer, confió a su iglesia esta misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora voi, diventando lettori, cioè annunciatori della parola di Dio, siete chiamati. Ustedes como lectores que proclaman la palabra de Dios van a prestar valiosa ayuda a esta misión confiada a la iglesia, y en consecuencia se les va a encomendar en el seno del pueblo de Dios un oficio especial al servicio de la fe que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. Proclamerete la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Educherete alla fede. Su misión será proclamar la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y de esta forma educar en la fe a los niños y a los adultos, prepararlos para recibir dignamente los sacramentos y anunciar la buena nueva de la salvación a los hombres que aún la ignoran. Así, por su ministerio, todos podrán llegar a conocer a Dios, Padre, y a Jesucristo, su enviado, y alcanzar la vida eterna. È quindi necessario che mentre annunciate agli altri la parola Cuando proclamen la palabra de Dios a los demás, no olviden, dóciles al Espíritu Santo, escucharla ustedes mismos y conservarla en su corazón, para que de día en día se acreciente en ustedes un suave y vivo afecto por la palabra de Dios, que su misma vida sea manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi. Pidamos a Dios Padre que bendiga a estos hijos e hijas suyos elegidos al oficio de lectores, para que cumpliendo fielmente el ministerio que se les confía, proclamen a Jesucristo ante los hombres y den así gloria al Padre que está en el cielo. Momento de silencio por los candidatos al ministerio del lectorado. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio, parola di vita. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste tu Hijo único, palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a estos hijos e hijas elegidos para el ministerio del lector. Concédeles que al meditar asiduamente tu palabra, se sientan penetrados y transformados por ella y sepan anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. A continuación, el Santo Padre entrega a cada ministro la Sagrada Escritura. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Amen. A continuación, la institución de los ministros catequistas.
figlie carissimi, il Signore Jesucristo, prima di tornare Queridos hijos e hijas, el Señor Jesucristo, antes de volver al Padre, mandó a sus discípulos que predicaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. al giorno di Pentecoste, la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, è rimasta Desde el día de Pentecostés, la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, ha permanecido fiel a este mandato en toda época y lugar, transmitiendo la fe mediante la palabra y el ejemplo de innumerables testigos. El mismo Espíritu sigue enriqueciendo a la Iglesia con la variedad de sus dones para el bien común. tutti battezzati in quanto partecipe della missione. Todos los bautizados como partícipes de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey, tienen una parte activa en la vida y en la actividad de la Iglesia. Entre ellos, algunos reciben una llamada especial para ejercer los ministerios que la Iglesia ha instituido. Ora voi, che già vi adoperate attivamente per la comunità cristiana, Ahora ustedes que ya participan activamente a la comunidad cristiana, están llamados al ministerio permanente de catequista para vivir más intensamente el espíritu apostólico, siguiendo el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que ayudaron a Pablo y a los demás apóstoles en la difusión del Evangelio. il vostro ministero sia sempre radicato in una profonda vita di Que su ministerio esté siempre enraizado en una profunda vida de oración, construido sobre una sana doctrina y animado por un verdadero entusiasmo apostólico. Acercarán a la Iglesia a personas que quizás viven lejos de ella. Cooperarán con generosa entrega en la comunicación de la palabra de Dios. Cultivarán constantemente el sentido de la iglesia local, de la que la parroquia es como la célula. testimoni della fede, maestri e mistagogi, accompagnatori Testigos de la fe, maestros y mistagogos, compañeros y educadores que instruyen en nombre de la iglesia, serán llamados a colaborar con los ministros ordenados en las diversas formas de apostolado, corresponsables de la misión confiada por Cristo a la iglesia, siempre dispuestos a responder a quien les pregunte por la esperanza que hay en ustedes. Supplichiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre, Imploramos, amadísimos hermanos, a Dios Padre que colme con su bendición a los que haya elegido para el ministerio de catequista y los confirme sostenidos por la gracia del bautismo en el servicio fiel de su iglesia local. oh Padre, che ci rendi partecipi della missione di Oh Cristo. Padre, que nos haces partícipes en la misión de Cristo tu Hijo, y con la variedad de dones del Espíritu provee a tu iglesia, bendice a estos tus hijos e hijas, elegidos para el ministerio de catequista. Concédeles que vivan plenamente su bautismo, colaborando con los pastores en las diversas formas de apostolado para la difusión de tu reino. Per Cristo nostro Signore. A continuación, los catequistas se acercarán al Santo Padre para recibir un crucifijo. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo, annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra Recibe este signo de nuestra fe, cátedra de la verdad y de la caridad de Cristo. Anúncialo con tu vida, con acciones y palabra. Amén. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità
e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ricevi questo segno della nostra fede, cattedra della verità e della carità di Cristo. Annuncia a Lui con la vita, le azioni e la parola. Amen. Ahora hacemos todos profesión de la fe.
Fratelli e sorelle, tutti siamo chiamati a convertirci. Hermanos y hermanas, todos estamos llamados a convertirnos a la palabra de verdad y seguir al Maestro. Oremos para que el Señor encuentre en nosotros una respuesta pronta y generosa. Dominum de precem. Pai, que a todos chamais, lançai sobre a vossa igreja as redes. Padre de cuantos son llamados, extiende sobre tu iglesia las redes de tu palabra. Que cada bautizado, especialmente en este tiempo de sínodo, se reconozca corresponsable en la construcción de tu reino. Padre bueno, suscita en tu iglesia ministros santos y generosos, iluminados por tu palabra y alimentados por el pan de vida, que sean un signo de esperanza para quienes anhelan la luz en medio de las tinieblas. Dominum de precem. Père de miséricorde, touche le cœur et l'esprit de tous les gouvernants. Padre de misericordia, toco los corazones y las mentes de todos los gobernantes, que sean buscadores de la paz, no con palabras, sino con acciones concretas y valientes. Padre de la palabra, sugiere a los catequistas palabras y obras concretas que llamen a todo hombre hacia ti, que sean unánimes en hablarte y servirte, y que quienes se encuentran con ellos se sientan atraídos por su testimonio evangélico. Dominum de precem. Vater aller Menschen, öffne die Lippen und Augen derer, Padre de todos los hombres, abre los labios y los ojos de los que proclaman tu palabra, que instruidos y fortalecidos por la verdad, vean las heridas de cada hombre y las curen con ternura y caridad. Dominum de precem. Accogli, oh Padre, la preghiera della tua Chiesa e accompagna con il dono del Recibe, oh Padre, la oración de tu iglesia y acompaña con el don del Espíritu a los que se esfuerzan por dar a conocer tu nombre, manifestado en el don de tu Hijo Jesús. Tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. El Papa Francisco preside la Eucaristía. Algunos fieles ahora presentan las ofrendas al comienzo de la liturgia eucarística.
Como vemos en las imágenes, el celebrante delegado en el altar es Monseñor Salvatore Fisichella, prefecto del Dicasterio para la Evangelización, de la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo. Cerca de 5.000 fieles presentes esta mañana en la Basílica de San Pedro para la celebración de la Eucaristía del Domingo de la Palabra de Dios. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe nuestros dones, Padre misericordioso, y conságralos con la potencia de tu Espíritu, para que se conviertan para nosotros en sacramento de salvación. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Es verdaderamente bueno y justo nuestro deber y fuente de salvación dar gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En su misericordia por nosotros pecadores se dignó nacer de la Virgen. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y por su resurrección nos dio la vida inmortal. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi, fatti voce del creato. Pues este misterio de salvación con los ángeles y arcángeles, los tronos, las dominaciones y con todos los ejércitos celestiales, cantamos sin fin
el himno de tu gloria. Santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura... Verdaderamente santo eres tú, oh Padre, y es justo que toda criatura te alabe. A través de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, haces vivir y santificas el universo. Y sigues reuniendo en torno a ti a un pueblo que de oriente a occidente ofrece el sacrificio perfecto a tu nombre. Te rogamos humildemente, santifica y consagra con tu Espíritu los dones que te hemos presentado, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ordenado para celebrar estos misterios. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Misterio de la fe. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias
el sacrificio vivo y santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora rivolgiamoci a Dio con quelle parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri peccati, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Momento de la comunión, también nosotros nos unimos a la comunión espiritual y con ella, de manera especial, nuestros hermanos enfermos, en los hospitales o en sus casas de reposo, con la dificultad de participar hoy en la Eucaristía del templo. Pero bien sabemos que alimentados con la palabra de Dios que hemos escuchado, hemos sido alimentados y también fortalecidos. Hemos recibido el anuncio de la palabra del Señor que hoy nos ha dicho Jesús: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y decimos a Jesús que no pudiendo recibirle este día sacramentalmente, alimentados por su palabra, las palabras de su evangelio, aceptamos la invitación, sabiendo, como ha dicho el Papa en la homilía, que la palabra de Dios es para todos,
siendo para mí, siendo para ti, siendo para todos, nos llama a la conversión. Y en el aceptar la conversión, nos alimentamos de ella y encontramos la fuerza para ser sus testigos. Nos hacemos anunciadores de la palabra de Jesús. Digamos también: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Santo Padre estableció el domingo de la palabra de Dios a través del motu propio Aperuit Illis, en el que el Papa afirma que tras la conclusión del Jubileo Extraordinario de la Misericordia,
un domingo completamente dedicado a la palabra de Dios ayude a comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Y así lo vivimos hoy en todas las parroquias, en todas nuestras diócesis. Cada familia cristiana viviendo el valor de la palabra de Dios. Frecuentemente escuchamos al Santo Padre su invitación siempre llevar el Evangelio con nosotros para meditar la palabra de Dios y para colocarla en práctica. Uno de los documentos que ha recomendado el Papa para este domingo, leer, conocer la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, ella que nos dice los fieles han de tener fiel acceso a la Sagrada Escritura. Esta es una de las jornadas que nos permite acercarnos a la palabra de Dios. Oh Dio, que en questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio. Oh Dios, que en estos santos misterios que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que nos alegremos siempre de tu don, fuente inagotable de nueva vida. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa est. Ha sido la antífona dedicada a la Virgen María, la Madre de Dios. También hemos recibido la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco, en este domingo de la palabra. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual, también nos dice la Dei Verbum, animándonos a todos a vivirla en nuestra vida cristiana. Esta celebración del Domingo de la Palabra de Dios, también del marco de la semana por la unidad de los cristianos, que nos ayuda a unirnos aún más con todos nuestros hermanos en la palabra de Dios,
la proclamación de la palabra de Dios, entendiendo, como ha dicho el Papa, no es de un grupo, de unos elegidos, sino que la palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios, para quien la recibe, llama a la conversión. Y hoy recibimos ese llamado todos nosotros en el Evangelio que hemos escuchado, que ha sido proclamado en la celebración de la Santa Misa. Y de esa manera vivimos y nos convertimos en anunciadores de la palabra de Dios. Muchas gracias por vivir con nosotros esta ceremonia. Se despide el Padre Joan Pacheco en nombre de todos los miembros de la redacción de Vatican News en español. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Radio Vaticana, Vatican News. Amigos, reciban un cordial saludo este domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios. Compartimos con ustedes la oración, el rezo del Ángelus, que dirige el Santo Padre, el Papa Francisco, desde la plaza de San Pedro. Les saluda el Padre Joan Pacheco en nombre de los miembros de la redacción de Vatican News en español. También saludamos a los amigos que retransmiten la señal de Vatican Media, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Hogar y Radio María en Panamá. También Radio María en República Dominicana, El Salvador y Paraguay. Radio Cáritas en Asunción, Paraguay. Radio Vicentina en Chile. Radio Regina Coeli Bio Bio en Chile. Radio Magna en la Patagonia, Argentina. Radio San Camilo en Perú. Radio Marién en la República Dominicana. Setelmont TV en Alicante, España. Catholic Fit Network en los Estados Unidos. También Radio Paz. Radio Santa Teresita. Radio Vida en Abundancia. Radio Inmaculada e Inmaculada TV. Y los amigos de EWTN y ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Hace unos minutos el Santo Padre presidió la Santa Misa del domingo de la Palabra de Dios, recordando que la Palabra de Dios es para todos
y que nos invita a la conversión. Nos llama a la misión de ser anunciadores, pescadores de hombres, y decir: hermano, hermana, Dios se ha acercado a ti, escúchala, que en su palabra encontrarás un don maravilloso. Es parte de la homilía que nos ha dejado el Santo Padre esta mañana en la misa que presidió en la Basílica de San Pedro. Jesús abandona la vida tranquila y oculta de Nazaret y se traslada a Cafarnaún, ciudad situada a orillas del mar de Galilea, lugar de paso, encrucijada de pueblos y culturas diferentes. La urgencia que le impulsa es el anuncio de la palabra de Dios, que hay que llevar a todos. Ha dicho el Papa Francisco durante la homilía pronunciada durante la Santa Misa del domingo de la palabra de Dios. El Papa ha explicado, en primer lugar, que la palabra de Dios es para todos, tal y como lo narra el Evangelio que nos presenta Jesús, siempre en movimiento. En cambio, caminando siempre hacia los demás, y en ninguna ocasión de su vida pública nos da la idea, recuerda el Papa, de un maestro estático, de un doctor sentado en su cátedra. Al contrario, ha dicho Francisco, lo vemos como un itinerante peregrino, recorriendo pueblos y aldeas, anunciando la palabra de Dios. Allí la invitación para que todos también seamos anunciadores. Ya el Santo Padre saluda a los fieles. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy narra la llamada de los primeros discípulos que en el lago de Galilea lo dejaron todo para seguir a Jesús. Algunos de ellos ya le habían conocido gracias a Juan el Bautista, y Dios había sembrado en ellos la semilla de la fe. Y ahora vuelve a buscarlos allí donde viven y trabajan. El Señor siempre nos busca. El Señor se acerca siempre. Y esta vez les dirige una llamada directa: sígueme. Y ellos enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Detengámonos en esta escena. Es el momento del encuentro decisivo con Jesús, el que recordarán el resto de su vida y que entra en el Evangelio. Siguen a Jesús y para seguirlo dejan y van. Dejar para seguirlo. Con Jesús siempre es así. De alguna manera uno puede empezar a sentir la fascinación, quizás gracias a los demás. Entonces el conocimiento puede volverse más personal y encender una luz en el corazón. Se convierte en algo hermoso de compartir. ¿Sabes? Ese pasaje del Evangelio me impactó. Esa experiencia de servicio me conmovió. Eso es lo que debieron hacer los primeros discípulos. Pero tarde o temprano llega el momento en que es necesario dejar para seguirle. Y ahí hay que tomar una decisión. ¿Dejo algunas certezas y emprendo una nueva aventura? ¿O me quedo donde estoy, como soy? Es un momento decisivo para todo cristiano porque en él se juega el sentido de todo lo demás. Si encuentro a Jesús, ¿qué hago? ¿Dejo el egoísmo para seguirlo a Él o me quedo en mí? Si uno no encuentra el valor para ponerse en camino, corre el riesgo de permanecer espectador de su propia existencia y de vivir su fe a mitad, a medias. Estar con Jesús entonces requiere el coraje de dejar, ir en camino. ¿Cómo que dejar? Ciertamente nuestros vicios y pecados, que son como anclas que nos atan a la orilla y nos impiden hacernos a la mar.
Para comenzar a dejar es necesario empezar a pedir perdón. Perdón de las cosas que no han estado bien. Las dejo y voy adelante. Pero también debemos dejar atrás lo que nos impide vivir plenamente. Por ejemplo, los miedos, dejarlos. Los cálculos egoístas. Las garantías para mantenernos a salvo viviendo a bajo precio. Y también hay que renunciar al tiempo que se pierde en tantas cosas inútiles. Qué hermoso es dejar todo esto para experimentar, por ejemplo, el riesgo fatigoso, pero satisfactorio del servicio. O dedicar tiempo a la oración para crecer en la amistad con el Señor. También pienso en una familia joven que deja atrás la vida tranquila para abrirse a lo imprevisible, a la hermosa aventura de la maternidad y la paternidad. ¿Se deja algo para vivir esta bella aventura? Es un sacrificio, pero basta una mirada a los niños para comprender que era justo dejar atrás ciertos ritmos y comodidades. Dejamos estas comodidades para tener esta alegría un paso adelante. Pienso en ciertas profesiones, por ejemplo, un médico o un operador sanitario que ha renunciado a tanto tiempo libre para estudiar y prepararse. Y ahora hacen el bien dedicando muchas horas del día y de la noche, mucha energía física y mental a los enfermos. En resumen, pienso a los trabajadores que dejan la comodidad para llevar el pan a casa. En resumen, para realizar la vida hay que aceptar el reto de abandonar, aceptar el desafío de abandonar, de dejar. A esto nos invita Jesús hoy a cada uno de nosotros. Y sobre esto les dejo algunas preguntas. En primer lugar, recuerdo un momento fuerte cuando he conocido a Jesús. Pensemos en nuestra historia personal. En mi vida, ¿hay un momento fuerte donde he encontrado a Jesús? ¿Hay algo hermoso y significativo que haya sucedido en mi vida para haber dejado atrás otras cosas menos importantes? ¿Y hoy hay algo a lo que Jesús me pide que renuncie? ¿Qué cosas materiales, formas de pensar, hábitos necesito dejar atrás para decirle realmente sí a Jesús? Que María nos ayude a decir como ella un sí pleno a Dios, a saber dejar algo para seguirle mejor. No tengan miedo de dejar para seguir a Jesús. Siempre encontraremos mejor con Él. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat volere secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
perpetua lucetis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, este tercer domingo del tiempo ordinario es dedicado en modo especial a la palabra de Dios. Descubramos el hecho de que Dios nos habla, en particular a través de las Sagradas Escrituras. Oremos, estudiemos, meditemos. Cada día podemos leer un pasaje de la Biblia. Allí Jesús nos habla, nos ilumina y nos guía. Les recuerdo lo que les he dicho en otras ocasiones. Tengan un pequeño evangelio con ustedes siempre, en el bolsillo, en la cartera, en el bolso, siempre con nosotros. Y cuando tengamos algún momento durante la jornada, leamos el evangelio. Es Jesús quien nos acompaña. Un pequeño evangelio que llevemos con nosotros. Hoy de modo especial quiero hacer votos de paz a todos los que en el Extremo Oriente y en varias partes del mundo celebran el fin de año lunar. En esta alegre jornada no puedo dejar de acercar mi cercanía espiritual también con aquellos que han sufrido por la pandemia, el coronavirus y otras dificultades. Que vengan pronto superadas todas las dificultades. Les deseo que la gentileza, la sensibilidad, la solidaridad, la armonía en estos días que experimentan tradicionalmente unidos en familia puedan permitir y ser característica de la vida familiar y poder una vida serena y feliz. Un buen año para ustedes. Mi pensamiento también con dolor va en particular a Myanmar, donde fue quemada una iglesia Nuestra Señora de la Asunción, uno de los lugares de culto más antiguo de este país. Soy cercano a toda la población civil que están bajo las pruebas difíciles. Pido a Dios que pueda terminar este conflicto y se abra el tiempo nuevo de perdón, de amor y de paz. Oremos juntos a la Virgen por Myanmar. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. También les invito para que puedan terminar los actos de violencia en Perú, ya que apaga la esperanza de las soluciones a los problemas. Les animo a todas las partes para que puedan tomar vías de diálogo entre hermanos de la misma nación y puedan, desde el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, me uno a los obispos para decir no a la violencia. Venga de donde venga. No más muertes. Están aquí también los peruanos en la plaza. Llegan desde Caramú señales positivas que nos permiten pensar en la solución de las dificultades. Los animo para que puedan firmar el acuerdo y perseverar en la vía del diálogo, en la comprensión mutua y vivir el encuentro entre todos para proyectar un mejor futuro. Les dirijo también el saludo a todos ustedes peregrinos que han venido a Roma. El saludo del Papa a los peregrinos. Mérida, Badajoz, Spagna, come anche quelli di Ascoli Piceno, Montesilvano e Gela,
il gruppo della scuola Angelo Custodi di Alessandria, quello della Gioventù Ardente Mariana di Roma e i membri dell'Associazione di Psicologia Cattolica. En estos días, mientras oramos por la unidad de los cristianos, no olvidemos de invocar la paz por la martirizada Ucrania. El Señor les sostenga y les ayude a aliviar los dolores por el sufrimiento que viven. Les animo y les deseo a todos un buen domingo, también a los jóvenes de la Inmaculada. Y por favor, no olviden de rezar por mí. Buon pranzo e arrivederci. El Angelus que dirige el Santo Padre desde la plaza de San Pedro, la oración mariana, donde ha tenido un pensamiento y una oración muy especial por Myanmar, por también la nación de Perú, pidiendo por el encuentro de soluciones al conflicto que viven. Nos unimos a las diversas intenciones del Santo Padre y vivimos todos también hoy la presencia y la gracia de la palabra de Dios que nos llama a ser anunciadores de su Evangelio. Gracias por estar con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.